El cuerpo humano es recorrido interiormente desde la punta de los pies hasta la cabeza por un líquido rojizo y espeso llamado sangre. El aparato circulatorio es el encargado de transportar, llevándolas en la sangre, las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo, para que finalmente estas sustancias lleguen a las células. También tiene la misión de transportar ciertas sustancias de desecho desde las células hasta los pulmones o riñones para luego ser eliminadas del cuerpo. La sangre hace este recorrido a través de un sistema de verdaderas cañerías de distinto grosor que se comunican por todo el cuerpo. Estas pueden ser de tres tipos diferentes. Las venas son las conducciones que más abundan del organismo y transportan sangre pobre en oxígeno y rica en productos de desecho. Son vasos de paredes delgadas, nacen en las aurículas y llevan sangre del cuerpo hacia el corazón. Las arterias son los vasos sanguíneos minoritarios pero de mayor grosor que las venas. Por ellas circula sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes. Son vasos de paredes gruesas. Nacen de los ventrículos y llevan sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Los capilares son los vasos sanguíneos responsables del intercambio de sustancias, siendo exclusivamente en estos vasos sanguíneos el lugar donde se produce el intercambio de nutrientes y el intercambio de productos de desecho. Son vasos muy finos y de paredes muy delgadas, que unen venas con arterias. Su única función es la de favorecer el intercambio de gases. La fuerza que necesita la sangre para circular se la entrega un motor que está ubicado casi en el centro del pecho, el corazón, que es una bomba que funciona sin parar. Está compuesto por la aurícula derecha, que es la responsable del ritmo cardíaco y para ello necesita la presencia de calcio. Por el ventrículo derecho, que es el encargado de bombear la sangre hacia los pulmones. Por la aurícula izquierda, la cual recibe sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones y la impulsa a través de la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo, el cual bombea la sangre a todo el organismo. Este tiene una pared mucho más gruesa que el derecho, porque tiene que bombear la sangre al resto del organismo. La válvula tricúspide impide que la sangre retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Está formada por tres membranas. La válvula bicúspide impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Está formada por dos membranas. La válvula sigmoidea pulmonar impide que la sangre retorne del conducto pulmonar al ventrículo derecho. La válvula sigmoidea aórtica impide que la sangre retorne desde la aorta al ventrículo izquierdo. Esta válvula se ubica entre el ventrículo izquierdo y la arteria aórtica. La vena pulmonar es la encargada de transportar la sangre rica en oxígeno desde los pulmones al corazón, y la arteria aorta, que es la que transporta y distribuye la sangre rica en oxígeno a todas las arterias del organismo. La vena cava es la encargada de transportar la sangre pobre en oxígeno desde el resto del organismo al corazón, y la arteria pulmonar es la arteria por la cual la sangre pobre en oxígeno pasa del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada. Al corazón solo llegan venas que vierten su sangre a las aurículas. No existe ninguna válvula que impida o regule la entrada de la sangre a las aurículas. El lado derecho y el lado izquierdo del corazón nunca se comunican. Todos los vasos sanguíneos que llegan o salen del corazón lo realiza por la zona superior.